Tu belleza es indescriptible. Aleluya, Señor Jesús. Difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. Hemos venido a alabarle en esta mañana, No hay nadie como tú, a reconocer su grandeza, Señor. a reconocer su misericordia, ¿Quién podrá a reconocer entender todos los tu favores que Él ha hecho en nuestra vida. sabiduría? Por eso en esta mañana tenemos que cantarle, adorarle, reconocerlo. Aleluya. Tu profundo amor, tu belleza es indescriptible. Majestad, entronado estás. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Tu belleza es indescriptible. Difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles. No hay nadie como tú, Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible. Majestad, entronado estás. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Maravillado estoy de ti. Maravillado estoy de ti. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Maravillado estoy. Maravillado estoy. Canto una alabanza sin igual. Aleluya, Señor. Desde el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi
traído hasta aquí. No puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto, en mi desierto encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido Aleluya, Señor Jesús. seguir a Cristo. Aleluya, He Señor. decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo adelante y el mundo
Aleluya, aleluya. Si tu mano, si tu diestra nos ha ayudado hasta aquí, no volvemos atrás, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oh, el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. El Señor Jesús nos ha traído, nos ha sostenido. Y por eso hemos venido en esta mañana para darle la gloria y la honra como a Él solo se lo merece. Amén. Ok, mis hermanos, vamos a estar aquí abriendo la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 5, leámoslo todos juntos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Todos los que estamos aquí, o su gran mayoría, hemos recibido la gran bendición de recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos alienta, el que nos da la fortaleza para seguir en sus caminos, el que nos ayuda a resistir al enemigo en tiempos de prueba y de dificultad. Por eso en esta mañana quiero que todos juntos entonemos algunas estrofas de algunos cantos que vamos a entonar, pero que lo hagamos en el Espíritu, porque la palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, con nuestro gozo, con nuestro entendimiento, con todo lo que tengamos en esta mañana. Vamos a glorificar el nombre de Jesús en esta mañana. A Él sea la gloria. Aleluya. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in Hallelujah, creation, now revealed in you our eyes. This is a good moment to praise the Lord. This morning. What a beautiful name. Oh, hallelujah. It is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven Hallelujah. without
Aleluya, aleluya. that could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing compares to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. And could not hold you. The Aleluya, miracle aleluya, before you. aleluya. Son, you have reign of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, Aleluya, Señor. yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing compares to this. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Aleluya, aleluya. What a powerful name it is, the name of Jesus. Aleluya, aleluya. Worthy is Hallelujah. the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on Aleluya, aleluya. heaven's mercy seat. Here this morning, the Spirit of God is in this place. Hallelujah. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Holy, oh. Sing a new song, to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. In all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Digno es Él,
Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. Oh sí, Él vendrá. Nación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno por siempre y siempre. Aleluya, aquí está la presencia de Dios en esta mañana. Aquí se siente la presencia de Dios en esta mañana. A ti te alabamos. A ti reconocemos, Señor Jesús, toda tu grandeza. Aleluya, Señor Jesús. Oh, santo, santo eres tú, Señor Jesús. Reconocemos tu grandeza, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, por todos los favores recibidos, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor Jesús, porque tú nos has llevado, Señor, por situaciones y nos has levantado, Padre Santo, en esta mañana. Yo quiero darte la honra y la gloria, Señor Jesús. Tú has sido bueno con nosotros, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu bondad infinita, Señor Jesús. Por tus favores recibidos. Porque tu misericordia es por la eternidad, hasta la eternidad, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Sí, yo sé que en esta mañana hay un pueblo agradecido con Dios y tenemos que seguir honrándolo, tenemos que seguir dándole la gloria al que lo merece todo, mis hermanos. Quiero pedir a mis hermanos que tomen asiento mientras que pido al hermano Libardo que pase aquí a este lugar. Él tiene a cargo el informe misionero. Un saludo a la amada iglesia del Señor. Tengan todos muy bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo le decimos a los amigos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, me alegra verles. Bueno, como todos podemos ver, hermanos, hoy es un culto misionero. Amén. Para los que no nos conocen, los que están de visita aquí en esta mañana, somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Somos una iglesia cristocéntrica. Predicamos a Jesucristo crucificado, pero también lo predicamos al Dios que resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Bueno, mis queridos hermanos, en esta mañana quiero leer un versículo de la palabra del Señor. Está en Hechos 5. 5 versículos 41 y 42. Dice la palabra del Señor así: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Y eso es lo que hacemos nosotros, hermanos. Llevar este evangelio a todo el mundo. Estamos en más de 40 países del mundo. Y eso es un privilegio que nosotros debemos darnos orgullo, hermano. Yo no sé si usted le da alegría esta mañana, cuando en más de 40 países. Usted sabe lo que es lindo, usted llegar a un país y encontrar la iglesia pentecostal de tal país. Oye, hermano, eso es una hermosura. Este es el pueblo de Dios. Y eso fue lo que el Señor nos encomendó a nosotros. En esta mañana quiero mostrarles un video
para que veamos cómo va creciendo la obra del Señor cada día, hermanos. Le pido el favor a recepción. Guinea Ecuatorial. El día 23 de noviembre llegaron como nuevos misioneros el hermano Juan Carlos Soto y su esposa, la hermana Yamile. El Departamento de Misiones Extranjeras le da la bienvenida a esta hermosa familia y deseamos que Dios sea respaldando su obra a través de ellos. El Salvador. El pasado 20 de octubre llegó a El Salvador la familia misionera, el hermano Sergio Martínez y su esposa, la hermana Edith Padilla. Esperamos que Dios sea usando y sea de gran bendición para el desarrollo de esta obra. De igual forma, les agradecemos a la familia Bravo Arias por su esfuerzo y arduo trabajo en aproximadamente 6 años que estuvieron en esta obra. Que el Señor les continúe bendiciendo donde estén. Venezuela. El 30 de noviembre a este país llegó el hermano David Hernández y su esposa, la hermana Jacqueline. Como nuevos misioneros en este país, les damos la bienvenida y que Dios sea usándoles y guiándoles para que la obra maravillosa de Dios siga creciendo. Y al hermano Víctor Vergara y familia, nuestros más sinceros agradecimientos por su ardua labor durante 5 años aproximadamente que estuvo en este país. Que Dios les sea usando en donde quiera que se encuentre. Un saludo en el nombre del Señor Jesucristo a todos los hermanos que están en Colombia, a los misioneros y hermanos que también están en el extranjero. Nosotros somos hijos del misionero Jairo Hernández y estamos aquí en la isla de Curazao. Yo soy Juan Camilo Hernández. Y yo soy Juliana Hernández. Gracias a Dios ya llevamos un periodo de más o menos unos 6 años sirviéndole aquí en la isla con nuestros padres. Gracias a Dios Él me ha permitido servirle en el grupo de la alabanza y en audiovisuales. Al igual que mi hermano, yo también le he podido servir al Señor en la parte de la música y en el trabajo con los adolescentes. Les agradecemos por sus oraciones y Dios les bendiga. Desde Filipinas apoyando la obra misionera con mi padre, siendo ejemplo para los niños de Filipinas. Dios le bendiga. Dios le bendiga. El pasado 4 de diciembre se realizó la segunda vigilia mundial buscando en todo tiempo a Dios. Tuvimos la grata compañía del consistorio de ancianos, los misioneros, pastores, asesores y coordinadores de misiones extranjeras, hermanos de nuestra amada iglesia, con un promedio de 6,000 dispositivos que nos estuvieron acompañando por la búsqueda insaciable de Dios en medio de estos tiempos. Sigamos orando y clamando para que la misión que Dios nos encargó se siga cumpliendo. Les extendemos la invitación a nuestro gran ayuno mundial con el lema Fe más oración más ayuno igual a victoria. Este próximo 22, 23 y 24 de enero estaremos orando por las peticiones de la Iglesia del Señor en Colombia y en el extranjero. Transmisión por los canales oficiales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Amén, mis amados hermanos. Pero esta obra del Señor, hermanos, tiene un propósito y ese ha crecido por la misericordia de Dios, porque somos muchos hombres y mujeres que hemos estado orando por los pies de lo que la voluntad de los hombres y mujeres que tienen amor por ese evangelio maravilloso y por las ofrendas que usted y yo damos, hermanos. Hemos sostenido esta obra y hay muchos países que aún necesitan un misionero. Pero aquí estamos nosotros, hermanos. Mientras Dios nos tenga con vida y salud, hermanos, vamos a seguir luchando porque ese es el propósito de Dios, hermanos. Estamos en pandemias, pero Dios no nos ha dado solo. Vemos que la obra sigue para adelante. Y así será, hermanos, hasta que el Señor venga por nosotros. Amén, aleluya. Así que en esta mañana yo les invito a que se coloquen en pie. Vamos a elevar una oración para que el Señor nos ayude. Porque yo tengo visión que en esta iglesia se levantarán jóvenes, jovencitas. De aquí saldrán muchos misioneros a isla, a países, hermanos. Yo sé que aquí van a salir muchos.
Esta obra va a seguir adelante, eso no lo detendrá nadie, hermano. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así que yo le invito a que coja un país o una isla y ore por ese país, esa isla. Ore por cada misionero que Dios le ponga en su mente en esta hora, que lo bendiga, que le guardes. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, en esta mañana. Gracias. Gracias, oh Dios maravilloso, porque eres maravilloso, eres grande y eres poderoso. Aleluya. En esta mañana, Señor, te doy una vez más la honra, la gloria y te reconocemos, Padre Celestial. Oh, tu misión, Señor, aquí estamos, oh Dios maravilloso. Yo te ruego, Padre bendito, Señor, cada país, Señor, en cada isla, cada nación, Señor, donde hay un hombre, una mujer, Señor, predicando tu palabra, oh Dios maravilloso. Yo te ruego, Dios, que tú les ayudes, Señor, que tomes control de su vida, Señor, derrama bendiciones, que tu gracia sean sobre cada uno de ellos, Padre Celestial, Dios maravilloso. Y te ruego, Señor, por la isla de Aruba, Señor, nuestro misionero, nuestro hermano William, su esposa, su familia. Dios, ayúdale, Señor, dale visión, Señor, dale sabiduría, Señor, para que él aún, Señor, pueda extender tu evangelio, Padre Celestial. Aún sabemos que falta mucho, Señor, pero sabemos que de tu mano, Señor, estaremos agarrados, aleluya. Sabemos que tú no nos dejarás solos, aleluya. Aquí estamos, Señor, y seguiremos adelante, oh Padre Celestial. Oh, te ruego, Señor, bendícenos cada día, Señor. Derrama bendición sobre esta iglesia, Padre Celestial. Oh, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, 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 aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Los dejo con nuestro pastor, nuestro hermano William. En el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermanos. Digamos gloria al Señor. Bienvenidos todos en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo le decimos a las personas que nos visitan? ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros. Tomen asiento, tengan la bondad. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, estar aquí en la presencia de nuestro Dios. Amén. Vamos a tomar la ofrenda en esta mañana. Amén, hermanos. De lo recibido de la mano de Dios, de ello nosotros le damos. Amén. Así que vamos a ofrendar, hermanos. Recuerde, necesitamos fortalecer esta ofrenda misionera, hermanos. Dios nos ayude. Estamos trabajando por la obra en San Nicolás y hemos de empezar la obra en Pochiquito. Así que Dios nos ha de seguir ayudando de manera especial. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Anoche estaba en San Nicolás realizando la Santa Cena con los hermanos en aquel lugar. Y bueno, aunque pocos, pero sentimos la presencia de Dios. Así que esto no es de la mucha gente, sino de la disposición del corazón. Si usted y yo traemos para Dios la mejor disposición, créame que vamos a sentir a Dios. Amén. Así que, hermanos, vamos a tomar la ofrenda. Ya escuchamos, somos una iglesia que está en 40 países alrededor del mundo. Amén. Y hermanos, aunque el evangelio llegó a Colombia desde el Canadá y los Estados Unidos, nosotros hoy tenemos misioneros en Canadá y en Estados Unidos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos misioneros en África, tenemos misioneros en Japón, tenemos misioneros en Australia, tenemos misioneros en Cuba. Amén. Hermanos, donde se cree que es difícil que llegue, pero allá tenemos el evangelio. Gloria al Señor. O más bien misioneros que llevan el evangelio de Jesucristo. Qué bueno nosotros podernos identificar con ello. Amén. Voy a pedir el favor al hermano Argemiro y la hermana Ana que nos ayuden tomando la ofrenda. Entre tanto que estamos tomando la ofrenda en esta mañana, quiero recordarles una vez más el ayuno, hermanos, este próximo viernes, sábado y domingo tendremos el ayuno.
Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Libro de los Salmos, capítulo 103, versículos 1 al 4. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Salmos, capítulo 103, versos 1 al 4. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Con mucha reverencia, con mucha atención. Pero vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Salmo 103, versos 1 al 4. ¿Han encontrado todos, hermanos? Leámoslo todos, por favor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todos, fuerte. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Verso 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Vamos a orar que Dios nos bendiga con su palabra. Y vamos a colocar todas estas peticiones delante de Dios, hermanos. Aquí hay unas peticiones. Oración por María Álvarez, una cirugía. Oración por mis documentos, la hermana Rosmira. Oración por la nieta, hermana Clara. Vamos a orar. Bueno, hermanos, Dios las conoce. Oración por una cirugía de María Álvarez. Amén. Vamos a orar por ella, por la familia Benítez Mendoza. Que Dios sea obrando por la hermana Bella, que está delicada de salud. Amén. Vamos a orar por los niños Keimar y Martín, que están de cumpleaños. Amén. Martín, estos dos niños. Vamos a orar por Islendi Peñalosa, por Alirio Caicedo, por Sandra Inestrosa
y por Ruby María Rojas, que cumplen años esta semana. Amén. Que Dios les bendiga y les ayude grandemente. Amén, hermanos. Oremos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, Padre de gloria, de gracia, de misericordia, a ti clamamos, Señor, presentando estas peticiones. Yo te ruego que bendigas, Señor, a cada hermano, hermana, cada petición, cada necesidad que hay, Señor. Los enfermos, los necesitados, los que tienen problemas, Señor. Oh Dios eterno, los permisos, Dios, de estadía en la isla. Glorifícate, Señor, glorifícate en la necesidad de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. La hermana Janet, Señor, ayúdala, Dios maravilloso. Glorifícate en ella, en su cuerpo, su salud. La hermana Bella, la hermana Gilma, Señor, ayúdales, Padre Santo. Oh Dios, todos los enfermos y necesitados, te ruego que los ayudes y te glorifique. Señor, los que están cumpliendo años, los niños que cumplen años, Señor, guarda estos pequeños, bendícelos, ayúdalos. Los hermanos, Señor, bendíceles, glorifícate en ellos, bendice sus vidas, Dios. Oh Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús, oh mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Digamos gloria a Dios. Vamos a, siéntense, tengan la bondad. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hemos venido hablando del Salmo 103. Amén. Y hace unos días hablamos del Salmo 103. Y yo quiero continuar hablándoles del Salmo 103. Amén. Hermanos y amigos, permítame que hablemos hoy acerca de la gratitud a Dios por su misericordia. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos con Dios? Yo quiero ver la mano levantada de cuántos de ustedes están agradecidos con Dios. Tenemos gratitud con Dios. Sin embargo, hermanos, a veces se nos olvida. Y a veces puede que no se nos olvide, pero podemos no ser tan conscientes de tantos favores que Dios ha hecho con nosotros. Yo puedo preguntar cuántos están agradecidos y sé que todos ustedes, como acaban de hacerlo, me levantan la mano. Pero uno a veces no es tan consciente de todo lo que Dios ha hecho. Y de eso quiero hablarle en esta mañana. Hermanos, este mes, siempre el mes de enero, tenemos un seminario. Y el seminario del año 2020 fue Visión 2020. Este año, el título del seminario es Servidores al desafío 2021. Amén. Y hermanos, vaya que necesitamos entender el desafío que tenemos nosotros en este mundo en el que estamos. Y yo quiero decirle, hermanos, hoy más que nunca necesitamos cristianos que entiendan lo que Dios ha hecho por ellos. Gracias por ese amén. ¿Sabe por qué? El mundo solo será impactado cuando entienda que hay personas convencidas y comprometidas con una causa. Así que, hermano, si yo me acerco por ahí donde usted y le agacho la cabeza y le digo así como, Dios es bueno. Yo no sé si usted me lo crea. Pero si yo llego donde usted y le digo, Dios es bueno, usted dice, cuéntemelo. ¿Sabe? Necesitamos que los cristianos de este tiempo entiendan la misericordia de Dios. Y que no solo lo digan, sino que la vivan. Porque yo puedo decir, creo en Dios, pero no creerle a Dios. Hay una diferencia muy grande entre creer en Dios y creerle a Dios.
Yo puedo decir que tengo gratitud con Dios, pero mi vida no vivir de acuerdo a esa gratitud. Amén. Y les predicaba esta semana, el jueves, sobre la palabra gracias y gratitud. Usted puede hacerme un favor y yo le digo gracias, y ahí quedamos. Pero yo puedo quedar con gratitud con usted, y eso quiere decir que mi vida a partir de ese momento quedó ligada, unida, comprometida con usted. Los cristianos que entienden lo que Dios ha hecho en sus vidas, ellos quedan comprometidos con Dios. Amén. Por eso es que un hombre llamado Saulo de Tarso, cuando entendió lo que Jesús hizo con él, él quedó comprometido con Jesús. Así que Saulo, hermano, desde ese momento Saulo no dijo, este año sí, el otro año no. Este año estoy animado, el otro no estoy tan animado. No, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús se le presentó, yo soy Jesús a quien tú persigues. La segunda pregunta de Saulo fue, ¿qué quieres que yo haga? Ya. Yo quiero que me sirvas. Vas a ir a Jerusalén y va a ir cerca a ti un hombre llamado Ananías y vas a estar con él y él te va a decir lo que tienes que hacer. Ya. Eso fue lo que se le dijo a Saulo, hermano, y desde ese momento ese hombre quedó comprometido con Jesús. ¿Sabe por qué? Porque entendió qué era lo que el Señor tenía con él. Gloria al Señor. David, en el Salmo 103, ya les decía en estos días, ¿cómo se llama hablar consigo mismo? No es que estuviera loco. Les decía en estos días que nosotros hablamos mucho con nosotros mismos, pero no nos damos cuenta. Yo a veces voy por el camino y le hubiera dicho al hermano de otra manera. Estoy hablando conmigo mismo. Yo salgo de aquí a veces y digo, ¿por qué no dije esto en la prédica? Y me voy hablando solo en el carro. Otras veces voy por ahí y digo, ¿por qué manejé esto de esta manera? Así que uno habla continuamente con uno mismo, pero no se da cuenta. David habló con él mismo, con su alma, y le dijo a su alma, alma, que no se te olvide que debes bendecir a Dios. Amén. No se te olvide que debes bendecir a Dios. Amén. Y hermanos, David les decía en la predicación que tuvimos en estos días sobre este salmo, solo déjenme ubicarlos otra vez en donde quedamos. David es un hombre al que Dios le perdonó los pecados. Amén. Y él experimentó lo que era la bendición de ser perdonado. Es David el que escribe el Salmo 32. Y en el Salmo 32 David habla de la dicha del perdón. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Sabe por qué? Porque David se dio cuenta lo que era que un Dios, yo quiero que entienda esto, un Dios tan grande como el Dios que él conocía, que no necesita del ser humano, que lo había podido exprimir, quitarle la vida de una vez, le perdonara los pecados. Y David dijo, cuán grande es que Dios le perdone a un hombre sus pecados. Y yo no sé si usted en esta mañana lo entiende. Lo grande que es que Dios diga, te perdono los pecados. La gente normalmente no lo entiende. Entonces David lo entendió. Y hermanos, David lo entendió, pero tenga presente algo. David no vivió en el tiempo que usted y yo vivimos. Así que David no sabía que para que a usted y a mí nos perdonaran los pecados, ese Dios que le perdonó a él tenía que venir a una cruz y morir para darnos el perdón de los pecados.
Sin embargo, David, sin saber eso, él dijo: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. Y quiera Dios, hermano, que en este año, si algo nos diga nuestra mente continuamente, es que no se te olvide agradecer a Dios por todas sus bondades. Aleluya. Oh, hermano, alabe a Dios. Alabe a Dios un momento. Aleluya. Así que en el verso 2, Salmo 103, verso 2, escuche, vamos a solo a pasar un poquito rápido por ellos. En el Salmo 103, verso 2, David dijo: bendice alma mía Jehová. Alma mía, ¿con quién hablaba? En esta mañana, qué bueno que usted se diga: Brian, bendice a Jehová. Amén. Jorge, bendice a Jehová. Maribel, bendice a Jehová. Sandra, Rosa, David, Kimberly, bendice a Jehová. Amén. Hermanos, que usted mismo se diga: William, bendice a Jehová. Y que no se te olvide nunca sus beneficios. Amén. Que nunca se nos olvide sus beneficios. El verso 3 dice, David empieza diciendo: porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y yo les decía, hermanos, usted sabe que es que Dios nos perdone las iniquidades. ¿Sabe? Si alguien peca, tenía que morir por su pecado. El alma que pecare, esa morirá. Pero Dios nos perdonó los pecados. Y yo no sé si para usted eso es grande, pero nos perdonaron los pecados. Aleluya. Y David se dijo: alma mía, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermano, yo quiero que usted comprenda algo. Lo más grande de Dios para usted no es que le regale casa. Eso es algo, una bendición. Si Dios te regala un buen empleo, wow, qué bueno. Si Dios te bendice con una bonita familia, wow, qué bueno. Si Dios te regala bendiciones, qué bueno. Pero yo le quiero decir en esta mañana, por eso en esta iglesia no hablamos mucho de la prosperidad. Es una bendición, sí, pero hermano, nuestro tema central no es hablarle a usted que venga, que prosperidad, que Dios es el que da, que Dios es el que da casa y la gente contenta. Hay iglesias que la gente va porque le van a dar la fórmula para que puedan comprar la casa rápido, para que le vaya bien en el negocio, para que le vaya bien en la vida material. No, hermano, ¿sabe por qué la gente hace eso? Porque no leen la Biblia. David dijo: alma mía, y comenzó primero. El primer favor y el más grande favor que él quería agradecerle a Dios era por el perdón de los pecados. Lo más grande que usted tiene, hermano, no es la casa, no es el carro, no es el dinero en el banco, eso es de más. Lo más grande que usted y yo tenemos es que en el cielo, al nombre de William, cuando miren mi cuenta, dice: ya pagaron por ella, ya no debe. Wow. Yo no sé si a usted eso le da alegría, hermanos, pero cuando miran su cuenta ya dice: saldada la cuenta. ¿Quién pagó por él? El Rey de la Gloria, dijo el salmista en el Salmo 24: ábranse puertas eternas, que viene el Rey de Gloria.
¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. ¿Y sabe por qué se tenían que abrir las puertas? Porque estaba entrando el que había salido para salvar al hombre de su estado y de su condición. Aleluya. Hermano, el más grande favor que usted tiene es que le perdonaron los pecados. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Diga gloria a Dios. Luego David dijo en el verso 3, Él es el que sana todas tus dolencias. Así que Dios, hermano, nos ha curado de tantas enfermedades. Y qué bueno que usted pueda entenderlo en esta mañana. Luego David, hermano, David no puso en primer lugar la salud. Y yo quiero decirle a los que están aquí, el primer lugar de su vida no es la salud. El beneficio más grande suyo no es la sanidad, es el perdón de los pecados. Luego David dijo, me sana todas las dolencias. En el verso 4 David dijo, Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Sabe cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte? A veces usted ni se lo imagina. Pero quiero decirle algo, hermano. Dios tampoco te va a contar a ti todas las veces que te ha librado de la muerte. Un accidente, una enfermedad, un problema. Tenemos que morir. Todos, tarde que temprano, moriremos. Pero sabe, Dios se ha ocupado de nosotros. Pero Dios no te lo va a contar, porque si tú no eres capaz de valorar el perdón de los pecados, menos que te libró de la muerte. Por eso la iglesia debe entender lo que Dios ha hecho por ella. Amén. Pero luego David dice, te corona de favores y misericordia. Alma, el Señor te corona todos los días de favores y misericordia. Yo no sé si usted se da cuenta que todos los días Dios le hace favores a usted. A través de alguien, un problema que se resolvió, una situación, un trabajo. Hermano, la situación en el mundo está difícil, pero usted tiene la bendición de Dios. La tiene. Él cuida de sus hijos. Alguien te puede llevar el alimento. Él cuida de sus hijos. Amén. Así que testimonios tenemos para contar de cómo Dios nos ha ayudado. Muchos. Este lugar tenemos que contar que solo Dios. ¿Verdad? ¿Cómo estamos aquí hoy? Por su gracia. Dios te corona de favores y misericordia todos los días de tu vida, aunque a veces no nos damos cuenta. Él es el que dirige, el que provee, el que sostiene, el que hizo salir ese sol, el que dará la noche para descansar, el que le dijo a la tierra que nos diera alimento, el que en ese mar a los que les gusta comer un delicioso pescado, hermano, Él es el que los puso allá, no nosotros. No nosotros. Pero uno a veces se le olvida que ese pez que usted, es que yo me lo como porque pago. No, porque alguien lo creó y lo puso allá. Pagar es secundario. Es porque alguien le dijo al mar, téngales pescadito que a ellos les va a gustar. Son tantos los favores que le debemos a Dios, que si usted los entendiera, usted alabaría a Dios. Si usted los entendiera, si los comprendiéramos, oh aleluya, si los comprendiéramos, hermanos, cada día te levantarías llorando, créeme, pero no de dolor, sino de gratitud, diciendo, wow, qué Dios el que yo tengo, qué bondad la de Él para mí. Cada día te alegrarías diciendo, Dios es bueno. Cada día vivirías para Él si nos diéramos cuenta de su bondad y de su amor. Cada día viviríamos para Él.
no tendrían que rogarnos para servirle a Dios. Hermanos, no tendrían que invitarnos. ¿Será que usted me puede ayudar? No, yo no puedo, pero sí puede, pero no quiero. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido todo lo que le debemos a Él. Pero cuando uno lo entiende, uno dice, se lo debo todo a mi Cristo. En el verso 5, David dijo, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Ahí terminamos en la primera enseñanza del Salmo 103. Yo quiero continuar hoy hablándoles a partir del verso 6. En el verso 6, David comienza con una serie de bendiciones recibidas de parte de Dios. Bendiciones que recibimos todos los días. En otras palabras, hermano, para que usted lo comprenda mejor, los primeros 5 versículos del Salmo 103 son bendiciones personales de Dios que David decía, alma, te las ha dado a ti, te perdonó los pecados, alma, te sana las dolencias, alma, Él es el que te corona de favores y misericordias, ¿verdad? Él es el que libra del hoyo tu vida, pero esas eran personales. Pero a partir del verso 6, David empieza a enumerar unas bendiciones grandes que Dios realiza con el ser humano y con su iglesia y con su creación. Amén. Y yo quiero en esta mañana que entremos en ellas. ¿Sabe, hermano? Las bendiciones de Dios y de las cuales nos beneficiamos, las tenemos hoy por ser sus hijos. Pero ¿sabe algo? Efesios nos dice que antes no teníamos esas bendiciones. Y qué bueno que usted lo entienda, hermano. Usted tiene bendiciones muy grandes por ser un hijo de Dios. Y por eso yo no me cansaré de decírselo muchas veces. Valore estar aquí. Valore que pueda venir a un culto. Córrale a un culto. Afánese por venir a adorar a Dios. Porque David fue consciente de eso, hermano. Efesios 2:12 nos dice que estábamos ajenos. O sea que no teníamos esas bendiciones. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Escuchen esto. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y mire lo que dice Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Oh, pero hermano, por eso David dice, alma, que no se te olvide todo lo que Dios ha hecho por ti. Gloria al nombre de Jesús. Pero hermano, ahora ya no somos extranjeros y ya no decimos que no tenemos bendiciones. Ahora somos hijos de Dios, aleluya. Ahora somos herederos de las promesas de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Permítame decirle, hermanos, en el verso 6 del Salmo 103, David está haciendo alusión. David está haciendo alusión, hermanos, de 2 palabras muy importantes para nosotros. Y yo quiero que usted en esta mañana se apropie de ellas. Los versículos 6 al 8, escuchen esto. 2 palabras de las que le invito que se apropie esta mañana. Justicia y misericordia. Yo le invito a que usted entienda un poquito qué es la justicia de Dios y qué es la misericordia de Dios. Porque uno a veces lee ese versículo y dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Pero no, usted dice amén, pero pasa por él de largo. No, David está diciéndole a su alma, alma, Él es el que hace justicia. Y a eso hay que prestarle atención, porque la justicia de Dios demandaba de nosotros, hermano, juicio, castigo,
pero David dice, Él la cumplió en Él mismo y Él libertó a los oprimidos y a los que padecen violencia. Él los rescató y los sacó de su condición. Gloria al nombre de Jesús. Verso 7, por favor. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hermano que está aquí en esta mañana, David está hablando de la justicia y la misericordia de Dios. Y cuando David dice en el Salmo 103, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, David se acordó de Éxodo 33. En Éxodo 33, Moisés le dijo a Dios, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir. Amén. Y Dios le dijo, yo voy a ir contigo, Moisés. ¿Sabe algo, hermano? En ese pasaje de Éxodo 33, David estaba resaltando la misericordia de Dios con Israel. Porque Israel en Éxodo 32 se había rebelado contra Dios. Se había levantado contra Dios. Y merecían el castigo y la muerte. Pero ahora en Éxodo 33, David estaba diciendo, ese día que Moisés clamó a Dios y pidió de Dios su misericordia, ese día Dios le mostró su misericordia y le dijo, te voy a acompañar, Moisés, mi presencia irá contigo. Amén. Leamos Éxodo 33, versículos 13 al 15, un momento, por favor. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Escuchen esto, hermano. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Amén. Verso 14. Y él dijo, escuche lo que el Señor dijo, todos, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Verso 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Saben algo, hermano? Israel acababa de pecar y rebelarse contra Dios. Acababan de hacerlo. Ahora un hombre ora a Dios y le dice, Señor, quiero que vayas conmigo. Y el Señor le dijo, voy a ir contigo. Yo no sé si usted entiende la misericordia de Dios, hermano. ¿Sabe? Por la misericordia del Señor es que no hemos sido consumidos. ¿Sabe por qué usted está aquí esta mañana? Por la misericordia de Dios. Aleluya. Yo no sé si usted puede alabar a Dios por ello. Aleluya. ¿Sabe, hermanos? De no ser por la misericordia de Dios, ninguno estaríamos aquí esta mañana. Yo no sé si usted lo entiende. De no ser por la misericordia de Dios, ninguno estaríamos aquí esta mañana. Amén. Diga gloria a Dios por ello. David está reconociendo entonces la misericordia de Jehová. Hermanos, no es por nosotros. Hermanos, no es por nuestras obras. Hermanos, no es por lo que usted hace. Es por la misericordia de Dios, aleluya. Y yo le quiero decir algo, hermano. Tenga cuidado cuando usted dice, no tengo tiempo para ir a un culto. Yo ni siquiera me atrevería a decirlo. Uno a veces dice, es que ¿por qué no has ido? Es que no me queda tiempo. No te queda tiempo. No has entendido la misericordia del Dios eterno para contigo. Oh, hermano, hay gente, es que no quiero ir no quieres ir al culto. Wow, no has entendido que no es por ti, que es por la misericordia de Dios para con nosotros. Aleluya.
Amén. Hermanos, Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23. Qué bueno entender esto, hermano. Mire, cuando uno entiende esto, uno dice, wow. Léalo conmigo, por favor. Por la misericordia de Jehová. No por William, no por Ángel, no por Kevin, no por Samuel, no. No por Clara, no por Islendi, no por ninguno de nosotros, no por lo que usted haga. ¿Sabe por qué no nos han consumido? ¿Sabe por qué? Por la misericordia de Él. Por eso, hermano, frente a Él nosotros debemos de mirarlo realmente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Escucha esto lo lindo. Porque nunca decayeron sus misericordias. Verso 23, aleluya. Nuevas son cada mañana. Dígalo duro, por favor. Nuevas son cada mañana. Todos, grande es tu fidelidad. Oh, aleluya, hermanos. No es por usted ni por mí, es por Él. Por eso este año yo quiero servirle a Dios más todavía. Es que no es por mí, es por Él. Si usted no lo entiende, hermano, por eso es que uno a veces dice, no. Es por Él, aleluya. Él fue, es y será misericordioso. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero que usted entienda algo esta mañana. El enemigo trata de cambiar mucho el pensamiento del cristiano para que se le olvide la misericordia de Dios con él. A veces uno cree que es por uno, que es por su trabajo, que es por su fuerza, que es por su sabiduría, que es por su gracia. A veces es que si no trabajo no como. No, eso puede ser hasta cierta parte una verdad, pero la tierra no da alimento porque tú trabajes. No, el mar no está ahí porque tú vayas. No, alguien lo puso allá. Alguien le dijo a la tierra que diera alimento. Alguien te tiene con vida y con salud. Alguien es el que ha sido nuestro proveedor. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová nuestro proveedor. Aleluya. Amén. Así que, hermanos, David dijo: alma mía, no te olvides de la misericordia de Dios. Amén. Y sabe, hermano, Dios había provisto a David de esa gracia y de esa misericordia, pero a veces parecía ser que David se estaba olvidando, y a veces en nuestra vida se nos olvida. A veces a uno se le olvida, hermano, de dónde lo sacó Dios, qué ha hecho Dios con uno, lo que significa ser un hijo de Dios, el lugar tan alto donde nos ha puesto, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, que nos hayan perdonado los pecados. Hermano, a uno a veces esto se le olvida y uno camina por la vida pensando que es por uno, pero qué bueno en esta mañana entenderlo. No es por ti y no es por mí, es porque a Él, el Rey de la Gloria, por su misericordia. Hermano, levante la mano aquí el que piense que Dios lo necesita. Dios no necesita a nadie. Levante la mano aquí el que necesita de Dios. Sin embargo, Él todos los días tiene misericordia de nosotros. Dios no me necesita, pero todos los días me muestra su misericordia. Todos los días veo su amor y su bondad y su gracia para conmigo. Gloria al nombre de Jesús. Que no se nos olvide, hermanos, que no se nos olvide. Aleluya. ¿Sabe? David le dijo a su alma: alma, no se te olvide que Dios es el que provee. Dios guió a Israel 40 años por el desierto y les proveyó todo. Dios ha guiado tu vida y nos ha sostenido y nos sostiene y nos sostiene. ¿Sabe por qué no estamos mejor? No por Dios,
por nosotros. ¿Sabe por qué no hemos ido más lejos? No por Dios, por nosotros. Amén. Alguien que diga gloria a Dios. Hermanos, en el versículos 8 al 10, escuche esto. David dice, hablando de la misericordia de Dios, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, ¿qué tal que cambiáramos el versículo? Que ese versículo se cambiara un poquito. Que Dios fuese lento para la misericordia, pero grande para la ira. Que Dios nos guarde. Pero estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Hermano, ¿sabe? Una razón para que usted se pueda arrodillar un buen ratico. Hay gente que no es capaz de arrodillarse más de un minuto. Yo a veces veo personas se arrodillan y ya están de pie. Yo digo, ¿cómo harán? Yo los admiro. Créame que yo los admiro porque, hermano, si usted me va a saludar a mí, me dice, hola William, hola William, hola William, chao. Créame que yo, no, si yo no le merezco a usted y quiera que se detenga un momentico a saludarme despacio, entonces yo lo dejo que siga. A veces uno a Dios le dice, Señor, aquí estoy, y ya estoy de pie otra vez a continuar mi charla con una persona. ¿Sabe? Un motivo para que usted todos los días alabe a Dios es porque Él es lento para la ira. Porque si Dios se enojara un poquitico más rápido con usted o conmigo, hermano, usted no estaría aquí, yo menos. Todas las cosas que hemos cometido en nuestra vida, pero es porque hay alguien que dice, yo contigo soy lento. No porque Él sea lento, es porque quiere ser lento con usted y conmigo. Quiere irse despacio. Él se va slow con nosotros, hermano. Su paciencia con nosotros, aleluya. Oh, hermano, pero por eso no se vaya a confundir. Tenga cuidado con la paciencia de Dios. Amén. Versículo 9, por favor. Escuche esto. David está hablando de la misericordia de Dios y escuche lo que dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Usted se imagina que Dios se quedara con nosotros enojadito? ¿Alguien de ustedes le guarda un enojo a alguien de hace años? ¿Qué tal que Dios le guardara un enojo a alguien aquí como nosotros se lo guardamos a alguien y lo miramos y nos acordamos y nos levantamos y nos acordamos y en la tarde nos acordamos y en la noche nos acordamos? Hermano, ¿qué tal que Dios obrara así? Pero David dijo, alma, Dios no es como tú, por eso bendícelo, porque Dios sí tiene razones para vivir enojado con nosotros, hermano. Hoy nos da de su misericordia y mañana nos olvidamos de Él. Hoy nos sana de una enfermedad y mañana no queremos renunciar a algo por amor a Él. Él se entregó en la cruz por nosotros. Pero un hermano, hermana, por favor, haga esto por amor de Dios y de su obra. Cuidado con el testimonio, hermano. Cuidado. No, sorry, yo no. ¿Sabe? ¿Qué tal que Dios contendiera para siempre y guardara el enojo para siempre? Por eso David dijo, alma mía, bendice a Jehová, aleluya, y no olvides sus beneficios. ¿Sabe por qué? Porque usted se equivocó hoy, usted pecó hoy y le dice a Dios, perdóname, y Dios le perdona. Y usted le dice, Dios, sáname, y Dios te sana. Pero mañana se nos olvida que ya lo hizo. Él no. Qué bonito y qué lindo es Dios con nosotros. Qué grande es la bondad de Dios, iglesia, aleluya. Yo no sé si usted puede alabarlo esta mañana. Aleluya.
Hermanos, nuestras justicias delante de Dios. Mire, hermano, por eso es que hay que vivir agradecidos con Dios. Isaías 64, el verso 6, nos habla de nuestras justicias. Si yo dijera, levante la mano aquí el más bueno, usted y yo nos enfrentaríamos a este versículo. El más bueno. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos, ¿quiénes? Todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hermano, aquí no, nadie es bueno. ¿Sabe por qué somos buenos? Porque el dueño de la misericordia nos recogió y nos trajo acá y nos perdonó y nos hizo buenos. Por eso, hermano, David dijo, misericordioso y clemente es Jehová. Porque él dijo, es que no, yo por bueno que sea no soy bueno. Por buena persona que sea no soy tan buena persona. Pero él dijo, pero es la misericordia de Jehová, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, Israel se quejó contra Dios 10 veces. 10 veces Israel murmuró contra Dios, pero no llegó la 11. Dios puso mano. ¿Sabe algo, hermano? Dios es misericordioso, pero también tenemos que tener cuidado con eso. Porque hay gente que se ha quedado pegado ahí y su corazón endurecido, y Dios a Israel le toleró 10 veces que se rebelaran contra él. Toda murmuración va de la mano con una rebelión. Cuando alguien murmura, se está rebelando. Israel lo hizo 10 veces, y le voy a decir algo. Llegó el momento en que Dios le dijo a Moisés, no más. 10 veces han murmurado contra mí. Ese Dios misericordioso ama al hombre de una manera, pero entienda, Él también es justo. Él también llama al hombre a cuentas. Hermano que está aquí, David habló de esa misericordia de Dios y de cuán grande era esa misericordia de Dios. Y mire, David empezó a comparar, y yo quiero que usted entienda en los próximos minutos. David no encontró otra manera para comparar la misericordia de Dios con el hombre, lo grande que era. Y en el versículo 11, escuche esto, en el verso 11 del Salmo 103, David empezó a hacer una serie de comparaciones de la misericordia de Dios. Y me encanta, pero cada una tiene una profundidad, hermano. Así que David dijo, la misericordia de Dios yo se las voy a contar a ustedes, por si alguien no la entiende, por si alguien no sabe por qué debe adorar a Dios, aleluya, por si alguien viene con pereza a un culto, que se dé cuenta cuán grande ha sido la misericordia de Dios con él. Por si alguien dice, yo no quiero servir este año, David dijo, les voy a contar la misericordia de Dios. Por si usted de los que, hermano, está en un comité y se desapareció, hasta se salió del chat, David dijo, yo te quiero contar la misericordia de Dios contigo. A veces, y se salió del chat del hermano. ¿Pero por qué se salió? Es que no me... Hermano, si tú voltearas una miradita a lo que dijo David de la misericordia de Dios, tú dirías, cuenten conmigo. Y me hizo algo que no me gusta, cuente más conmigo. Es porque Dios me está enseñando. Pero cuando uno se le olvida lo que Dios ha hecho con uno, hermano, ni si te miran, no, porque me miró. David dijo en el Salmo 103, escuche, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe por qué se lo digo de esa magnitud? Porque si usted hiciera la cuenta, ¿cuál es la distancia entre el cielo y la tierra?
usted diría en esta mañana: ay, Dios mío. Porque el cielo no es lo que usted ve. La NASA en Estados Unidos y otros países tienen transbordadores espaciales para ir al universo, y algunos se demoran 2 y 3 años, hermano, y apenas están llegando a una parte medio que conocen. Pero ellos dicen: hay partes y constelaciones y sistemas solares y universos que no conocemos y no podemos entrar. Hermano, David dijo: como la altura de los cielos sobre la tierra, así es la misericordia de Jehová para con nosotros. Aleluya. ¿Cómo no servirle a Dios, hermanos? Oh, aleluya, aleluya. Mire, jovencitos que están en la universidad, jóvenes que están en la universidad, llegarás a ser un doctor, llegarás a ser alguien que maneje los negocios, el mundo de los negocios. Serás alguien que maneje la psicología, serás alguien que maneje el proceso del acompañamiento a las personas en crisis. Pero yo te quiero decir, eso es parte muy pequeña de la vida. Lo que eres y lo que logres se lo debes al misericordioso y clemente, al Rey del cielo y de la tierra. Es por Él y solo por Él que estamos aquí. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Que no se te olvide cuando te llamen el manager, el jefe, el doctor, la doctora. Cuando te llamen, no se te olvide. No se te olvide que hay alguien que su misericordia contigo es más grande que la distancia entre el cielo y la tierra. Aleluya. Hermano, esto debe llevarnos a sacar tiempo para orar y para pensar en Dios. Esto lo debe ayudar a uno a detenerse un momentico y decir: cuán grande es mi Dios. Esto lo debe llevar a usted y a mí para que a veces en sus oraciones no pida más, sino para que alabe y dé gracias. A veces nuestras oraciones: Señor, dame, sana, cuida, ayuda, bendice, que la plata me llegue, que me den la casa, que el carro se compre, y que a más y más. A veces detenga esa carrera y diga: como la altura de los cielos sobre la tierra es su misericordia. Arrodíllese a dar gracias y a bendecir. Como dijo David: bendice, alma mía, Jehová. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Qué bonito que alguien en medio de problemas, todos las tenemos, pero que alguien pueda decir: Señor, hoy no vine a pedirte, estos minutos me voy a arrodillar a decirte gracias, 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 Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu paciencia, por tu benevolencia, por tu amor, porque eres bueno, porque no me has castigado. Yo merecía morir ya. Aleluya. A veces qué bueno pedir menos y agradecer más. David usó este ejemplo, hermano, y es maravilloso, porque cuando uno mira el universo, la tierra en el universo es como un balón de fútbol en un estadio. Así que imagínese un baloncito de fútbol en todo un estadio. Así es la tierra en el universo. Para que usted sepa la comparación que David dijo: Él, su misericordia es como del cielo a la tierra. Qué bueno vivir agradecidos con Él. Pero en el verso 12 David hizo otra comparación linda. David dijo en el verso 12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras. ¿Sabe? Dios no dijo el norte al sur, porque el norte al sur tiene límite. Usted se puede ir aquí al polo norte y llega al polo norte, y se puede ir al polo sur y llega al polo sur.
pero al oriente y al occidente no tiene límite. Usted dice, me voy por el oriente y se va al oriente, pero cuando menos permite, piense, le dio la vuelta al oriente y siguió girando al oriente y siguió y usted nunca va a encontrar, usted nunca encontrará el otro lado. Créame, hermano, por eso David dijo, la misericordia de Dios no tiene límite para con nosotros, no tiene fin. Todos los días de tu vida la estás viviendo. Oh hermano, alabe a Dios en esta mañana, porque su misericordia no tiene límite con nosotros. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Aleluya, hermano, qué bueno es Dios. El tiempo no nos ayuda. Pero el verso siguiente, no me puedo detener más ahí. Pero mire lo que dice el verso siguiente. Verso 13. Wow. Estamos en problemas. Levanten la mano aquí los que son padres. O madres, padres o madres. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuánto usted da por su hijo? La vida. Aunque no sea bueno el hijo, pero uno da lo que sea por ellos. Aunque el hijo o la hija no sea el más agradecido con uno, pero uno de padre está dispuesto a dar lo que sea. Si a su hijo fuera hoy al hospital y si hubiera que sacar un corazón para ponérselo a él y uno de los dos morir, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted, mamá? ¿Qué hace, hermana Clara? Usted le da su corazón, ¿verdad? Ese es el amor de un padre y una madre. Esto es muy serio, hermanos. Uno a veces pasa la carrera. Pues yo le pregunto al hermano, a la hermana, un hijo necesita un corazón, ¿lo daría? Créame que eso, entre vida y muerte, un padre entrega la vida por su hijo. Qué bueno que los hijos lo entiendan. Ustedes porque no son padres todavía. A veces se pasan por ahí de listos y hasta de groseros con los padres, pero tú no sabes que tu mamá sí tiene que poner su corazón para salvar el tuyo, te salva a ti y se muere ella. ¿Sabes algo? David dijo, no se les olviden las misericordias de Dios. ¿Sabe por qué? David dijo, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aleluya. Oh hermano, Dios se compadece de nosotros, sus hijos. Dios se compadece de ti, hermano, y yo quisiera en esta mañana que lo entienda. Dios se compadece de ti como tú no te lo imaginas. ¿Sabe? David tuvo unos hijos embarraditas, como dijo un pastor amigo, calaveritas, así como loquitos, pues digámoslo mejor, que nos quede mejor la traducción. Pero el día que Absalón lo estaba, escuche, el hijo estaba buscando a su padre David para matarlo, le iba a quitar el reino. Mire esto, hermano, se quedó con las mujeres de su padre. Eso no era un excelente hijo. Se quedó con las mujeres de su padre. Le estaba quitando el reino a su padre y le mandó generales para que lo mataran. Pero el día que le dijeron a David, Absalón murió, el que te perseguía, el que quería tu muerte, acaba de morir, David se derramó en lágrimas y gimió desde lo más profundo de su corazón y dijo, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Y lo lloró desde lo más profundo de su ser y le hizo duelo y se entristeció y se despojó de su ropa de rey y lloró por su hijo. Pues la Biblia dice, David dijo, así como yo amé a mi hijo y lo lloré y me entristecí por él, ahora me doy cuenta que la misericordia de Dios conmigo es como la de un padre para su hijo. Hermano, la misericordia de Dios con nosotros es tan grande
grande, es tan sublime, es una misericordia gloriosa. Wow, hermano, wow. Yo no sé cuántos de los que están aquí quieran decirle a Dios que le aman. Oh, hermano, el tiempo no ayuda, yo voy a terminar ya. Los versos que siguen, David dijo, peor todavía. Los versos que siguen, no sé cuáles son más grandes. Porque los versículos que siguen, David dijo, Él te conoce. Él te conoce. Hermano, yo no invierto en lo que sé que ya es malo. ¿O usted sí? Dígame, ¿quién de ustedes compra una casa que le diga, que usted diga, esa casa se va a caer en 6 meses y yo voy a pagar por ella $200,000? Levante la mano el que diga, en 6 meses pierdo 200,000. Levante la mano. Ninguno. Levante la mano el que compra un carro que dice, en 1 mes no sirve para nada. Levante la mano el que dice, voy a invertir en esto, pero no se salva nada de ahí. ¿Sabe qué dijo David? Él conoce tu condición y Él se acuerda y sabe que somos polvo. Aleluya. David dijo, Él sabe que somos como la hierba del campo, que en la mañana es y en la tarde no es. Pero David dijo, pero su misericordia sigue siendo con nosotros. Aleluya. Yo no sé quién en esta mañana quiere alabar a Dios un momentico. Yo quiero invitarle que esté de pie, hermano. El tiempo no me ayuda para detenerme más, pero yo quiero preguntar en esta mañana, ¿alguien en esta mañana puede alabar a Dios? ¿Alguien en esta mañana puede decirle, Señor, cuenta conmigo? ¿Alguien en esta mañana puede decirle, Señor, aquí estoy? Yo no sé si alguien aquí esta mañana será capaz de decirle, cuenta conmigo, Jesús. Yo no sé si alguien esta mañana pueda ser capaz de entregarle su vida a Dios hoy mismo. Yo no sé si un amigo que está aquí esta mañana ha entendido la misericordia de Dios y puede decir, ya hoy le entrego mi vida a Dios. No sé si un hermano que ha venido caminando a medias esta mañana pueda decir, ¿qué te ha estado pasando, William? ¿Qué te ha estado pasando? Esa actitud con Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres servirle? ¿Por qué lo cambias? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Qué pasa contigo? No sé si alguien esta mañana pueda quebrar su corazón ante Dios y decirle, Señor, perdóname. Pero yo esta mañana quiero decirle a Dios que me perdone. Porque hay cosas que nosotros creemos que están bien y no las hemos hecho como debiesen ser. Yo no sé si usted entiende la misericordia. David dijo, alma mía, que no se te olvide la misericordia del Señor. Bendícelo, hermano. Yo no sé si usted esta mañana tiene unas palabras para bendecir a Dios. Yo no sé si alguien por ahí está sintiendo que el Espíritu Santo de Dios le dice, es contigo que estoy hablando, es contigo que quiero que entienda la misericordia de Dios. No sé si hay alguien esta mañana que pueda entender, yo soy el que ha endurecido el corazón, pero su misericordia ha estado ahí. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que pueda alabar a Dios un momentico? Esto es para uno bendecir a Dios y hoy tomar una decisión de cambio. Yo no sé cómo haya sido su vida todos estos años, estos meses. No sé cómo terminó el 2020 en tu vida y cómo comenzó el 2021, pero una cosa te digo, tú eres beneficiario de una misericordia que no tiene límites.
Y si tienes que renunciar a tu yo, a tu ego, a tus comodidades, a tus pensamientos, honra a Dios. Si lo que estás haciendo destruye tu vida, tu familia, pero alimenta tu ego, tu orgullo, tu comodidad, yo te invito a que seas capaz de colocar a Dios primero, porque Él es el Dios de la misericordia y te la ha mostrado cada día de tu vida, te la ha entregado cada día de tu vida su misericordia. Yo no sé cuántos esta mañana podamos ofrendarle la vida a Dios. Oh hermano, el que entienda esto, créame que buscará llenarse de Dios. Le dirá a Dios: lléname con tu espíritu, bautízame con tu espíritu, lléname de tu presencia. Le dirá: Señor, perdóname porque he sido duro, me he endurecido, mi corazón ha cambiado. Mi corazón, Señor, ha cambiado para contigo. Pero que esta mañana alguien pueda derramar. Si usted tiene una lágrima, derrámela ante Dios, hermano. No se vaya de aquí con el mismo corazón. Oh hermano, Dios es paciente, pero para con los que le temen. Tenga cuidado, hermano. Yo quiero que usted entienda algo esta mañana. David dijo en el verso 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero hermano, esa misericordia es para los que le temen. Tenga cuidado. Aquel que no teme a Dios, la misericordia de Dios no lo va a cobijar. Qué bueno entenderlo en esta mañana, hermano. Dios odia el pecado y odia al pecador. Qué bueno entenderlo. Dios ama al que quiere seguirlo a Él, pero Dios detesta al pecado y al pecador, hermano. Créame que Dios también odia al pecador, hermano. No es que el pecador sea amigo de Dios, no es amigo de Dios. El pecador tiene enojado a Dios. Pero qué bueno en esta mañana abrazar esa misericordia y decirle: siendo pecador, tú me has perdonado, Señor. Siendo pecador, tú has extendido tu mano para salvarme. Siendo alguien que ha pecado contra ti, tú me has abrazado con tu mano de misericordia. Alabe a Dios un momentico, hermano, alabe a Dios. Dígale algo a Dios esta mañana. Yo quiero invitar a alguien que sea capaz de decirle algo a Dios esta mañana. Yo quiero invitar a alguien que esta mañana sea capaz de decirle: Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte. Yo quiero invitar a alguien que esta mañana pueda doblar su vida ante Dios. Yo quiero invitar a un amigo que en esta mañana le diga: yo te entrego mi vida, Jesús. Un amigo que pueda decirle: Señor, yo te entrego mi vida. No más esta vida de desobediencia y de pecado. Tu misericordia. Oh amigo, no has entendido. El que entiende la bondad de Dios lo va a seguir. Le va a buscar, le va a servir. Dile: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Hermano, aquel que entiende la misericordia de Dios querrá servir a Dios. Cuando entiendes la misericordia de Dios, tú le dirás: cuenta conmigo. Tú le dirás: Señor, mírame, aquí estoy. Cuando uno entiende su misericordia, hermanos, tan frágiles que somos, hermanos, somos tan frágiles. Hermanos, somos tan frágiles. Iglesia, usted y yo somos tan frágiles, pero Él tiene misericordia.
Alábelo esta mañana, alábelo. Porque fuera de ti, porque fuera de ti, dígaselo, dígaselo, hermano. Dígaselo con el alma esta mañana, con el alma. Dígale, nada deseo, Jesús, fuera de ti. Dígale, nada deseo, Jesús. Fuera de ti nada deseo, Señor. Dígaselo, hermano, dígaselo con el alma. Dígale, Señor, nada deseo. Dígale, tú eres grande. Dígale, tú eres grande, Jesús, tú eres grande. Hermano, mírelo a Él esta mañana, míralo a Él. Me has librado de la muerte. Míralo a Él esta mañana, míralo. Me has dado nueva vida. Mira su misericordia, servidor, líder, predicador, evangelista, músico. Si entiendes su misericordia, correrás, le darás de ti, de tu vida. Créeme, créeme que lo vas a hacer. Oh, alguien que entienda su misericordia, un joven que le entienda, lo alabará y se consagrará. Aleluya, aleluya. Si tú entiendes su misericordia, si tú entiendes su misericordia, hermanos, gloria mía. Dígalo con el alma, hermano, dígalo. Que no sean palabras, se entiende su misericordia. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Entiende su misericordia. Oh, aleluya. Cuán grande es su misericordia, hermanos. Cuán grande es su misericordia. Aleluya, alábelo esta mañana, alábelo. Alguien que lo alabe esta mañana, hermano. Alguien que le diga algo. Dígaselo. Nada deseo, Dios. Díselo, díselo. Oh, hermano, dígale algo. Aleluya. Dígale algo, hermano, dígale algo a Dios. Tu presencia es más Alguien que lo alabe esta mañana. Santo, santo. Él es santo, hermanos, Él es santo.
Él es misericordioso, tú no lo entiendes quizá, pero te ha mostrado su misericordia, aleluya, y no te paga conforme a tus pecados. Él es misericordioso, hermano, Él es maravilloso, aleluya, Él es bueno, hermanos. Sígalo alabando un momentico, hermano, porque no nos despedimos diciéndole todo, ya nos vamos, hermano. Solo un segundito, una vez cantemos el coro, todo se lo debo a Él. Y yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos y sea consciente que usted no es usted, sino es por Él, aleluya. Que usted no sería lo que es si no es por Él, aleluya. Oh hermano, que no se nos endurezca el corazón. Cierre sus ojos, hermano. No se preocupe por el almuerzo, que ya lo tienen listo allá. Dígale todo, se lo debo a Él. Cortico, pero dígaselo. Cierre sus ojos, hermano. Todo se lo debo Aleluya. a Él. Todo. Todo se lo debo a Oh Él. hermanos, porque nuestro corazón se endurece. Mi vida y Porque mi corazón se endurece. fuerza y esperanza, todo se lo debo Todo. a Él. Él solo ha querido ayudarme y mi corazón se endurece. Todo se lo debo a Él. Él solo ha querido bendecirme y yo a veces me quiero alejar. Todo se lo debo a Él. Él solo ha querido ayudarme. Mi casa y mi familia y todas mis canciones. Todo se lo debo. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi despertar. Sí, Señor. Y mi atardecer. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Oh, si mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Díselo. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Es que Todo. se lo debo. Todo. Se lo Todo, debo joven, todo, a señorita, Él. hermano, hermana, todo. Mi vida Aleluya. y sustento, mi fuerza y esperanza. Aleluya. Todo se lo debo Todo, hermano. a Él. Me perdonó los pecados. Si mi aliento Él no fuera el Él mío. no fuera el viento, Oh, aleluya. ¿cómo podrían vivir? Vive agradecido, hermano, vive agradecido. Y si de mi corazón No se te olviden. no fuera Él el centro, Habría. vacío. Abrázalo a Él en esta mañana, abrázalo. Y es que todo se lo debo a Hermana, abrace a Jesús, abrácele. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo. Todo se lo debo. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo Todo. a Él. Oh, aleluya, apláudalo esta mañana, Todo hermanos. se lo debo. Yo le invito a que le dé un aplauso a Él, hermano. Dele un aplauso. Todo se lo debo a Él. Dígale, yo todo te lo debo, Jesús. Mi casa y mi familia. Yo todo te lo debo. Todas mis canciones. Todo se lo debo. Todo se lo debo a Él. a Él.
lo debo. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo, todo, hermanos. Dele ese aplauso al Señor. Oh, hermano, alábelo un momentito. Dígale, todo se lo debo. Todo se lo debo a Él.